Saludos a quienes nos acompañan hoy aquí en nuestro programa Territorios Culturales por regeneración.com.mx. Mi nombre es Livia Valencia, soy gestora cultural y te recuerdo, en el programa anterior comenzamos a hablar de algo que socialmente nos está afectando a todos y son esas olas o esas muestras de violencia que se han visto en muchas partes del país, en nuestro bello México, y que están enfocadas a diferentes géneros y también a diferentes edades. Sin duda, algo que impacta mucho a los padres de familia es la preocupación de niños que en las escuelas puedan traer armas, que dentro de una escuela se pueda lesionar o se pueda matar inclusive a un compañero o a alguien más. Y siguiendo en esta secuencia de este programa en el que quiero ponerle mucha atención a lo que es la violencia, tomándola como una forma intencionada de lastimar a alguien, pues hoy vamos a hablar un poquito más específicamente de un punto que es cómo se relaciona la violencia con la tecnología y también con nosotros como padres de familia, ¿qué hacemos frente a ello? Porque somos nosotros quienes directamente nos encargamos de proveer a nuestros hijos de esos juegos, de esos materiales de los que posteriormente nos quejamos o posteriormente nos dan miedo. Entonces, para poder trabajar un poquito en esto, quiero hoy presentar al maestro Arturo Fajardo Núñez. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza de él. El maestro es ingeniero en sistemas electrónicos y es maestro en innovación para el desarrollo empresarial. Ambos títulos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es oaxaqueño, es empresario dedicado a la automatización y a la innovación de procesos empresariales, es docente por elección, empresario, y la verdad es que su trayectoria tanto laboral como profesional es muy amplia. Por cuestión de tiempo, por cuestión de agenda, no es posible tenerlo aquí en vivo dentro del programa, pero estamos trabajando a través de un pequeño control remoto para poder trabajar con él y de esa manera pues poder saber un poquito más de esa experiencia que él tiene dentro de estos medios electrónicos. Entonces vamos a empezar con una primera pregunta que sería: ¿cuál es la relación que tiene la tecnología con la violencia? Que creo que ese es un temor muy latente para los padres de familia. Vamos a escuchar. A la pregunta expresa de los casos de violencia que hemos visto últimamente entre niños muy pequeños, ahora 11, 12 años, y que tuvieron como motivador o como incentivador lo que había atrás de ello era un juego electrónico, me permito expresar la siguiente opinión, que por supuesto pues no es absoluta, ¿verdad? Ni es como todo en la vida, es muy relativa a mi propia experiencia, pero espero pueda servir de cauce o pueda servir o pueda abonar, más que servir, pueda abonar a esta gran discusión acerca de la violencia que estamos viendo cada vez en jóvenes y en niños muy pequeños. Buscando información sobre el tema, pude encontrar que a nivel mundial, primero que nada, tenemos aproximadamente 2.000 millones de jugadores que todos los días se conectan a una consola, que todos los días se conectan a una computadora y que van de rangos de edad desde muy pequeños, desde los 7, 8 años o probablemente antes, hasta los 25, 26 años, ¿no? La vida laboral hace que personas más grandes ya abandonen el juego o dejen el juego, pero es en esas etapas formativas donde el niño se conecta a la computadora. Y hemos encontrado que existen una gran gama una gama muy amplia de tipos de juego. Los que son lúdicos, que van a hacer que pierda el tiempo, pero que no trascienden más allá, como los juegos, por ejemplo, de fútbol, ¿sí? Que son muy apasionados, pero en los cuales no están encaminados hacia eliminar al competidor, sino en ganarle solamente. Y otros juegos que sobrepasan la frontera de lo lúdico y ya entran en la violencia y tienen que ver pues precisamente con matar al oponente.
En algunos casos los matarán y el oponente será un animal, un alienígena, ¿no? Que es lo que encontramos, o un ser humano. Hay juegos donde los niños cazan seres humanos. Muy bien, los datos no indican, pese a todo, que un juego detone la violencia, porque podemos pensar que si en esos 2.000 millones de jugadores que hay en el mundo fueran influenciados, inmediatamente veríamos una gran cantidad de asesinos, lo que parece que no está sucediendo. Sin embargo, sí encontramos el problema de la adicción al juego. Niños y jóvenes que ya no hacen otra cosa por las tardes más que jugar. Y eso tiene un grave problema. El grave problema es que se descuidan las actividades educativas, se descuidan las actividades formativas, se descuidan las actividades deportivas y tenemos jóvenes o niños que únicamente están conectados a una computadora o a una consola o a un teléfono celular todo el resto de la tarde. Esa es la parte que verdaderamente debería de preocuparnos. ¿Qué está pasando entonces con el tiempo de los chicos, ¿no? Pero también de ahí surge otra pregunta. ¿Son los niños capaces de comprar un juego? Es decir, ¿cómo acceden al juego si el equipo electrónico pues es caro, cuesta, ¿no? Y ahí nos ponemos también a analizar que son muchas veces los papás, los abuelos, los tíos o los hermanos mayores quienes inducen al juego a los chicos, y la parte más preocupante es ¿por qué un niño está jugando? Y un niño está jugando seguramente como una compensación al tiempo que el papá o la mamá no le dedica porque tiene que trabajar, y entonces siente que compensa ese tiempo no dedicado a través de la consola del videojuego. No hay que olvidarnos que los papás que hoy tienen 25 años, 26, papás jóvenes, vienen precisamente ya de esa cultura, tuvieron una consola. Los que tenemos 50, 53, 55 años, vimos cómo evolucionaron todos esos juegos y pasamos del Atari, que fueron los primeros juegos que tuvimos, hasta lo que ahora estamos viendo, ¿no? Los juegos con luces muy fuertes, con sonidos muy fuertes, con gráficos muy rápidos y que nos atrapan inmediatamente. Pero crecimos en otra dinámica. Los que ahorita tenemos un rango de edad de 50 años, crecimos en una dinámica diferente donde las tardes las dedicábamos al fútbol con los amigos, en la calle. A mí me tocó todavía aquí en Oaxaca ir a nadar, ¿verdad? A los ríos, se podía ir a nadar a los ríos, al de Santa Lucía se podía ir a nadar. Y no ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, salíamos a jugar a la calle, teníamos el equipo de la pandillita del barrio, que la pandillita era para jugar fútbol, para nada negativo. Los chicos de ahora ya no. Es más, cuando yo salía de la primaria aquí en Oaxaca podía caminar hacia mi casa. Y hoy veo que a los niños de preparatoria, a los jóvenes de preparatoria todavía papá y mamá los llevan a todas las actividades. Ha cambiado la sociedad. Y aquí viene una reflexión. ¿Va a regresar algún día como fue antes? Y la respuesta es muy simple. No, no va a regresar. Vamos a ir viendo cada día más vamos a ir viendo una sociedad que cada día se va a meter más a la tecnología. Eso es a lo que apuestan los laboratorios tecnológicos del mundo, las grandes empresas. Tecnología por cualquier lado, tecnología que se puede enrollar en mi brazo, tecnología en mis ojos, tecnología en las pantallas, tecnología en todos lados. Y vemos también el fenómeno del abaratamiento. Toda tecnología, cuando se vuelve masiva, se vuelve más económica y entonces puede llegar a sectores de la sociedad más amplios. Hoy aquellos niños que no tienen una tableta, pues van a jugar a la esquina de su casa, ¿verdad? Donde seguramente hay un establecimiento de juegos. Pero dentro de poco tiempo la tableta va a ser algo que esté al alcance de ellos. No nos olvidemos que la computadora fue muy cara en un principio, pero hoy la computadora, y era especializada, ¿no? Había un técnico que me vendía una computadora y un negocio especializado, y hoy la computadora la encuentro en el supermercado. Lo mismo va a pasar con todas las tecnologías. Cuando se van haciendo más masivas, son más fáciles de usar. Antes, en los años 70, cuando llegaron las televisiones a Oaxaca,
había un técnico que iba y decidía dónde se ponía la televisión, ¿no? En qué área tenía mejor cobertura. Bueno, hoy compramos televisiones en el supermercado. Lo mismo va a pasar absolutamente con todas las tecnologías. Y es que en la actualidad realmente en el teléfono tenemos la oportunidad de poder acceder a la red y de poder jugar, ver videos, etcétera. Yo he visto muchos niños, muchos jóvenes que dentro de su teléfono tienen absolutamente todo, pero lo tienen sin medida y además tienen la posibilidad, una gran posibilidad de perder su propia personalidad dentro del juego. ¿Por qué? Porque ahora hay juegos en los que el personaje es un avatar y puedo elegirlo como yo quiera, puedo elegirlo muy, muy feroz, muy grande, de otro género, de otra nacionalidad, y entonces ¿dónde queda de pronto la identidad como oaxaqueños, como niños, como jóvenes, como parte de esa familia? Creo que ahí hay varios temas que reflexionar y me llama poderosamente la atención, maestro, el poder saber cómo es que se engancha a un niño, cómo se vuelve tan poderoso y tan adictivo un juego. ¿Por qué en un niño es fácil causar una dependencia o que el niño se enganche rápidamente hacia el juego electrónico? La respuesta no es sencilla y tendría que buscarse mucho en la mente de cada niño, pero hay denominadores comunes. El primer problema es que en el juego yo nunca salgo afectado físicamente. Esa es la primera. Y segundo, el juego rápidamente me permite una autovaloración positiva. A ver, ¿qué quiero decir? En el juego nunca pierdo. Y cuando pierdo, puedo volver a jugar. En la vida, de manera analógica, pueden suceder muchas cosas. Que el grupo me rechace, que no me pueda yo integrar a un grupo de amigos, que sea yo un solitario, pero en el juego me reivindico. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar la vida de muchos niños, encontraríamos que la gran mayoría de los niños y jóvenes que están creciendo tienen muchas dudas sobre su crecimiento. Dudas porque todo ha cambiado en este mundo a raíz en los últimos 40 o 50 años. Ha cambiado la forma en que percibimos al mundo a través de las nuevas tecnologías de la información, es decir, una noticia que está sucediendo en este momento en Siberia la conocemos al momento. Pero también ha cambiado la familia aquella que era papá, mamá, hijos, pues ahora eso se ha diluido, ¿no? Ahora es muy, muy común encontrar papás divorciados, mamás divorciadas, familias de padres que integran hijos, familias de padres solos, en fin, de mamás solas, una gran cantidad de núcleos familiares. Y lo que causa todo ello es un poquito de falta de certeza en los jóvenes de quién soy yo, y en los niños de quién soy yo, cuál es mi núcleo familiar, cuál es mi papel en este mundo. Y si de todas maneras no era fácil antes imaginarse quién era uno en este planeta, pues ahora con todos los advenimientos tecnológicos es un poco más complejo. Vivimos en una constante tensión por lo que está sucediendo en el mundo, escuchamos muchísimas noticias, algunas de ellas falsas, ¿verdad?, acerca de lo que está sucediendo. Enero, sorpréndeme, y todo el mundo ponía en los memes que estábamos ya a punto de una tercera guerra mundial, ¿no? Y ahorita que estamos viviendo una epidemia, cuando ya hay epidemias que hemos vivido y de las cuales hemos sobrevivido, ¿no? O ni siquiera nos han tocado, ¿no? No quiero con ello hacer menos los casos que ha habido en Oaxaca, gravísimos, pero cuando parece que nos va a venir una nueva pandemia ahí de China, no volteamos a ver lo que ya está sucediendo. En fin, eso hace que muchos niños crezcan sin una identidad inmediata, es decir, quién soy yo, qué es mi familia, quiénes son mis amigos, y eso causa estrés. Y el juego tiene esas dos maravillosas cuestiones. Una, me aísla por un instante del mundo, yo no sé quién soy, no me interesa lo que esté pasando en el mundo. Y segundo, creo mi propio mundo donde yo soy el campeón.
donde me engancho fácilmente porque si me matan vuelvo a nacer y vuelvo a intentarlo, y vuelvo a intentarlo, y vuelvo a intentarlo, y vuelvo a intentarlo, y sigo siendo ahí el gran campeón. Y esas cosas son las que hacen rápidamente que me enganche al juego. Estoy dominando, mientras que no puedo dominar a la sociedad. Y en el juego yo puedo crear mi propio mundo donde yo soy el rey, donde todo gira alrededor de mí, donde yo soy el más fuerte, el más bravo, el más valiente, el más lo que quiera, lo que cada niño se imagine. Y entonces, ante la falta de muchas cosas sociales, ¿no? Sobre todo certeza familiar, la encuentro ahí en el juego. Y no es que los papás abandonemos a nuestros hijos, pero hoy, ante un mundo más caro, un mundo más complejo, pues tenemos que dedicar muchas más horas al trabajo. Los papás de antes salían a las 6 de la tarde del trabajo, o a las 5, y a las 6 ya estaban en casa, y ahora eso no sucede. Muchos papás tenemos que buscar 1, 2, 3 trabajos para poder llevar a la casa el sustento. Y no solo trabaja el papá, sino trabaja la mamá. Antes el rol de la mamá era estar en casa únicamente, cuidando a los niños, pero hoy todo eso ha cambiado. La mamá también tiene que salir a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con nosotros, los papás, con respecto a nuestros hijos? Sentimos una gran culpabilidad. Así de sencillo. No te puedo dedicar tiempo, pero entonces te lo compenso con un amigo. Un amigo que te va a traer gustos y satisfacciones. Ese es el juego. Pero es terrible, porque entonces nosotros mismos estamos creando el problema que queremos evitar. Ya decía yo que no quiere decir que nuestros hijos se van a convertir en asesinos, de ninguna manera. Yo no satanizo el juego, pero sí voy a hacer que deje de hacer la tarea, que le dedique tiempo a lo que le tiene que dedicar, simplemente que juegue con su hermano a la pelota, ¿no? Ya es raro encontrar un niño que juegue al yo-yo, ya es raro encontrar un niño que juegue trompo, es raro. Y el deporte se convierte también en algo carísimo y exclusivo. Ya no es fácil salir a la calle a jugar una cascarita, sino ahora hay que ir al club, hay que llevar los tenis, hay que llevar la ropa adecuada, y entonces todo se convierte en cosas complejas, cuando el mundo es tan simple, ¿no? Tan sencillo. Es increíble que los papás de Oaxaca no llevemos a nuestros hijos a una gran cantidad de museos que tenemos de todo. Y es increíble que vengan de otros países a visitar esos museos, cuando nuestros propios hijos, nosotros, los papás, no los hemos llevado a conocer, y no los hemos llevado a una calenda, y no los hemos llevado a la Sierra Norte, y no los hemos llevado a nada, ¿no? No los llevamos a un baile de mazateco, ¿no? O a un baile mije, y son hermosísimas todas esas expresiones. Y cuando los queremos llevar, sucede que ya no quieren ir con nosotros, ya crecieron, ya se formaron un criterio, ya se fueron de Oaxaca, o simplemente ya formaron su propia familia, y perdimos la oportunidad valiosísima de haber creado en ellos un afecto hacia su tierra, no solamente por el membrete de Oaxaca, sino perdimos la oportunidad de introducirlos a Oaxaca, o de introducirlos al lugar donde uno sea residente, ¿no? Decimos Oaxaca, tierra de cultura y tradición, y cuando les preguntamos a nuestros hijos en qué consiste la cultura y la tradición, pues no pasa más allá de la tlayuda y el quesillo, pero eso nada más tendría que ver con los valles centrales. Hay cosas amplísimas, es vastísima la música, la vestimenta, la comida de todas las regiones, y en realidad nos circunscribimos al pedacito de espacio en el que vivimos, ¿no? Entonces somos nosotros los papás los que provocamos el problema, y los que tendríamos la solución, La solución muy simple: acordar con nuestros hijos, mira, este es el espacio de juego, las horas de juego, pero estas son las horas que tienes que dedicar. Y así como aquí eres campeón y ganas todo, pues en la escuela tienes que sacar buenas calificaciones. No es... Muchísimas gracias, maestro, por esto que nos comparte. Yo recuerdo una conferencia en la que estuve con usted la semana pasada, y precisamente una mamá preguntaba: ¿y cuánto tiempo es el que yo le puedo permitir a mi hijo? ¿Cuánto es una media nacional, un estándar que pueda ser viable?
Y aquí, pues la respuesta también es una respuesta que tiene que venir más bien del sentido común, de la lógica y también de las responsabilidades que tenga ese niño en casa. ¿Usted se ha puesto a observar a los niños jugando videojuegos? Si usted no los ha observado, le voy a decir que pasan diferentes cosas y diferentes efectos bioquímicos en su cerebro. Por ejemplo, sus manos comienzan a sudar. Las manos les comienzan a sudar, los niños están jugando y de pronto nada más en la ropa se tallan para secarse las manos. Porque es tanta la tensión y tanto el estrés de la rapidez con la que va el juego que ellos están sudando, están todo el tiempo estresados. Además no parpadean. Y después de que un niño juega 1 hora, si usted observa sus ojos están totalmente enrojecidos y de pronto se ven algunos pequeños hilitos de sangre. Si esto sucede recurrentemente, como consecuencia se manda una señal al cerebro en la que lo que está diciendo es que ese ojo ya no necesita estar lubricado porque por eso no están pestañeando. Y efectivamente el cerebro desactiva esa parte en la que el ojo comienza a perder humedad. Y hay niños o hay jóvenes o personas que se dedican mucho tiempo a este tipo de juegos y que tienen que utilizar lágrima artificial para poder empezar a lubricar su ojo, porque su ojo por sí mismo pierde esa acuosidad. La puede recuperar si ese tipo de estrés o de situación en la que comienza a estar mucho tiempo sin parpadear, pues merma. Entonces, creo que por ahí hay algunos datos con los que usted puede tomar una medida. Pero realmente, como decía el maestro Arturo, la solución es sencilla. La solución es, hay un acuerdo de tiempo que usted lo va a determinar con sus hijos y después de ese tiempo, pues simplemente ese equipo se desconecta. Y una realidad que también plantea y que preocupa, hay muchos padres muy jóvenes que efectivamente, pues ellos en su infancia vivieron y utilizaron juegos de video y que no aprendieron de pronto mucho sobre esa convivencia o ese juego grupal o ese juego de persona a persona. De pronto nos empezamos a sentir más solos como sociedad, pero estamos muy acompañados con un aparato que se llama teléfono y con todas las tecnologías, todas las redes sociales o con los juegos o la televisión. ¿A dónde vamos a llevar a nuestra sociedad cuando en un trabajo, cuando en un desempeño profesional necesitamos aprender a trabajar en equipo? Y de pronto ya no podemos trabajar en equipo. Nuestro trabajo, nuestro desempeño es individualizado porque perdemos esa parte de nuestra identidad a través de esto. De pronto no sabemos cuál es la realidad, cuál es la realidad en la que vivo si estoy más tiempo en un juego. Agréguenle a esto otro tipo de juegos que hay ahora que son de realidad virtual en la que se colocan unos lentes y realmente las imágenes son en tercera dimensión. Esto ya se está viendo en muchos lugares de videojuegos y esto poco a poco va a empezar a absorber las casas. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Creo aquí, y quisiera terminar un poco con este programa, con una anécdota sobre Mahoma. Cuando Mahoma deja y abandona su vida cómoda, su vida de abundancia, y conoce la realidad social que vive su país, él no sabe de qué manera reaccionar y entonces piensa que volviéndose totalmente asceta, autoinfringiéndose esa parte de castigo de alguna manera por la opulencia vivida o tratando de reivindicar esa vida de opulencia, de ostentación en la que lo tenían forzado porque no le permitían salir y ver la realidad. Él se vuelve asceta, deja de comer, se dedica a la meditación y de pronto, después de mucho tiempo de estar meditando a la sombra de un árbol, cuando ya ha perdido tanto peso, cuando ya le ha crecido tanto el cabello, la barba, cuando su salud incluso peligra por esa situación tan extrema que él había decidido, abre los ojos y logra escuchar a un padre de familia con su hijo cruzando un río. Y el padre de familia llevaba ahí una guitarra que le estaba enseñando, un tipo guitarra, realmente no era una guitarra, era un instrumento con cuerdas, estaba enseñándole a su hijo. Y entonces de pronto el niño toca las cuerdas y el papá le dice, no,
no, ni muy apretadas, ni muy justas, pero tampoco muy blandas, porque en ninguna de las dos vas a poder ejecutar una buena nota. Cuando Mahoma, en ese intermedio de su meditación, escucha eso, descubre que así debe ser de pronto muchas de las decisiones de la vida, tratar de buscar ese justo medio en el que tampoco oprima demasiado, en el que tampoco le niegue, en este caso, totalmente la tecnología o le cierre la puerta o quiera yo tener a los niños como si estuviéramos viviendo una realidad de hace 20, 30 años que ya no está presente, ¿no? Y que como nos dice el maestro Arturo, no va a volver. Todo apunta a que la tecnología cada vez nos va a ir absorbiendo más y más. Entonces hay que encontrar ese punto de negociación en el que para el niño no sea ni premio ni castigo, sino sea parte de algo que tú tienes porque tú estás cumpliendo en todo esto, ¿no? No sustraerlo de la realidad y permitirle buscarle otras opciones de juego de conjunto donde conviva como debiera ser con niños, con niñas de su edad. Creo que ver la violencia desde este punto nos queda muy claro y nos deja muy claro que las estadísticas no mienten. Si tantos millones de jugadores hay y todos ellos no se reflejan en violencia, entonces el juego por sí mismo no está generando, no está produciendo esa respuesta violenta ante la sociedad, sino es el cúmulo de todo lo demás que hace falta, de toda esa carencia que los niños tienen. Realidades duras, difíciles como las que vivimos recientemente, niños en Guerrero que toman las armas no por un juego de video, toman las armas porque sus padres han sido asesinados. Y ellos piensan que de esa manera van a proteger, van a vengar y van a evitar que esas cosas sucedan. Cosas dolorosas que pasan que también hablan de un estado político fallido en el que la seguridad no es la prioridad. Y si eso no es la prioridad en nuestro país y si no es la prioridad en nuestro gobierno, entonces tenemos que tomar medidas nosotros, quienes somos padres de familia, quienes somos maestros, quienes de alguna manera estamos en contacto con niños y niñas, para que encuentren ese justo medio en el que tengan recreación, tengan juego, puedan estar dentro de la tecnología, pero que tampoco se sustraigan de su realidad, de la realidad cotidiana en la que suceden cosas que sí tienen consecuencias, a diferencia de los juegos en los que podemos volver a revivir y tener muchísimas vidas. En la realidad eso no pasa, en la realidad hay consecuencias, y si enseñamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes que existen consecuencias, creo que vamos a estar abonando un poquito más y no va a pasar nada con que de pronto yo, padre de familia, yo mamá o yo tía, me siente de pronto con el niño, con el joven y le diga, oye, enséñame cómo jugar, jugamos un rato y después, ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a hacer otras cosas. Creo que hacia allá pudiera apuntar un poquito y pues bueno, nosotros hablamos de esto en Territorios Culturales porque es lo que preocupa, es de lo que está inundada las redes sociales, es ese temor que incluso ha generado que los niños, como nos decía, nos compartía hace un momento el maestro Arturo, los niños ya no van solos a ningún lado. Es tanto nuestro temor, es tanto nuestro miedo, que quienes vivimos en las cárceles todos los días somos los ciudadanos cuando ponemos protecciones, portones, mallas eléctricas, portones eléctricos, mallas electrificadas, candados, chapas de cada vez más seguridad. ¿Por qué? Porque en las calles no hemos logrado formar esa sociedad en la que quisiéramos vivir, una sociedad que nos brinde seguridad y en la que podamos transitar y vivir libremente. Te dejo este tema sobre la mesa, como siempre, la mejor opinión pues es la de ustedes. Hasta la próxima.